Amigos hispanoamericanos, mis connacionales venezolanos, me tomo un café frío como el frío de Ucrania. El tema de hoy es el batallón Simón Bolívar que participa en la guerra de Ucrania contra Rusia, un batallón venezolano originalmente fundado por el comandante del ejército José David Chaparro Andino y que pelea actualmente en la guerra al mando del batallón Simón Bolívar, en la guerra ruso-ucraniano a favor de Ucrania. Todos sabemos y conocemos el favor que el presidente Maduro le hace a Rusia y los favores que Rusia le hace al presidente Maduro. Entre otros, cohetes rusos en Venezuela, el aeropuerto de Palo Negro de Aragua, donde yo comía ciruela de huesito de joven, es actualmente una base aérea primordialmente rusa. La relación de Maduro con Rusia es de hace tiempo. Bastante antesala ha hecho Maduro a Rusia, a Putin, y bastante antesala hizo al primer ministro de China, José David Chaparro. El comandante José David Chaparro, comandante otrora del ejército venezolano y que se convenció en el 2002 de que a raíz del golpe que dieron militares venezolanos en el caso de la asunción del poder muy breve por Carmona y la caída muy breve de Chávez, se dio cuenta de que estaba gobernando entonces la embajada cubana. El comandante Chaparro se va a Ucrania y comienza la guerra de Ucrania. Allí organiza el batallón Simón Bolívar en defensa de Ucrania y en defensa de la democracia, cuando, como él dice, se dio cuenta de que no pudimos establecer la democracia en Venezuela. En medio del camino de la guerra han muerto ya tropas venezolanas. Murió el sargento Camino en el camino precisamente de Kiev, la capital de Ucrania. El llamado de Zelensky establece también un sistema de cómo llegar hasta Ucrania y cómo ser aceptado en el ejército de Ucrania. Ese camino incluye el ir a una embajada de Ucrania, el presentar su historial y el manifestar su voluntad de pertenecer al ejército en armas en Ucrania. Zelensky es un hombre admirado en todo el mundo. Un actor que se convirtió en presidente y que ha hablado en casi todos los congresos importantes del mundo, en el Congreso americano, en el Parlamento inglés, en los parlamentos europeos, y que su sola lucha es por la independencia de Ucrania. No tiene ningún sentido sino el sentido imperialista de Putin, la penetración en Ucrania. Ucrania y Rusia, cuando la Unión Soviética eran una sola. En Ucrania estuvo Francisco de Miranda y en Kiev se decía, en Caracas, que era amante de Catalina de Rusia. Lo dudo, porque el primer ministro del Estado ruso entonces era el almirante Potenkin y jamás hubiera permitido que un venido de las Indias españolas tuviese algún tipo de affair con Catalina de Rusia. Desde luego, estas son consejas de novelísticas, pero ni siquiera en los largos diarios de Miranda, porque la obra de Miranda
fue recogida por él el trabajo de su vida en los diarios del generalísimo Francisco de Miranda, de aquel hombre que luchó en la Revolución Francesa y al final fracasó en su tierra natal, Venezuela. Era el hijo de la panadera, era canario y no tenía ningún futuro en Venezuela, y por eso primero sirvió en el ejército de Cajigal, en la guerra luego americana, y por fin en Valmy en favor de la Revolución Francesa. Otro venezolano universal. En el caso de Ucrania, el batallón Simón Bolívar lo dirige un venezolano universal, un andino llamado José David Chaparro, que salió de Venezuela cuando se dio cuenta de que no sería ser gobernado de la Embajada de Cuba. Y dijo en sus propias palabras que no habíamos logrado la democracia. En el camino del batallón Simón Bolívar murió el sargento Camino. Enterrado en Kiev, se le colocó en la tumba la bandera de Venezuela. La bandera de Venezuela sigue tremolando en aras de la libertad y seguirá tremolando mientras el batallón Bolívar, dirigido por Chaparro, y la voluntad de los venezolanos haga que la democracia vuelva a Venezuela y se reinstale otra vez en futuras elecciones libres y democráticas. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.